todo en jóvenes. A mí me enseñaron a ser crítico. Con mi religión me enseñaron a ser crítico con las cosas como son. Es que hay que ser crítico. Entonces, Frankfurt es teoría crítica y de construcción. Así como Gramsci es hegemonía cultural, Frankfurt es teoría crítica. La teoría crítica hay que criticar y hay que deconstruir. O sea, teoría crítica es deconstruir y repensar. Hay que repensar todo lo que hay, que lo que está no está bueno. Deconstruir y repensar. El problema con Frankfurt es que se quedó sin propuesta. Digo, precisamente por esa disociación del mundo real, criticar y deconstruir y repensar. Bueno, ¿y con qué lo sustituimos? A saber, pero hay que criticar y deconstruir y repensar. Hacer daño. Hacer dudar. Hacer daño. No tienen Es lo que ellos propuestas. quieren. Propuestas, Sí, pero o sea, no, es que no tienen ni siquiera un objetivo de vamos a hacer daño o vamos a hacer el bien. Lo que dicen es, lo que hay está malo, hay que criticarlo y deconstruir. Ahora, les pregunta, ¿con qué se sustituye? A saber, la cosa es criticar, ¿sí? Entonces, esa actitud, ese criticismo estéril, ¿verdad?, sin propuesta, luego le resulta muy atractivo, sobre todo a la gente que por naturaleza, tal vez no por naturaleza, pero por su situación o por sus circunstancias tiende a la arrogancia. Los jóvenes, los académicos, le digo porque yo fui joven y soy académica, entonces le digo yo sé de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, los jóvenes, los académicos, o sea, por sus circunstancias, por su situación, tienden a la arrogancia. Cuando uno es joven, pues está sano, es bien parecido, tiene el mundo por delante, ¿verdad? Y cuando uno es académico, es pues posible que esté disociado del mundo en el que vive. Entonces tiende a la arrogancia también. Y sobre todo, si es gente que en el periodismo también se ve, gente que trabaja con ideas, ¿verdad? Entonces tiende a Yo soy el plus ultra. Exactamente, adoptar aquella tu posición de tengo ínfulas de superioridad moral, ¿verdad? En inglés hay una expresión que me gusta mucho, se llama righteousness, así como llevármela de, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, pero ¿de dónde viene? Viene de Frankfurt. Bueno, entonces aquí ya vamos con el siglo XX, pues ya no es marxismo clásico, es marxismo cultural. Hay que tomar las instancias culturales para hacernos con la hegemonía, y hay que criticar, deconstruir y repensar, sobre todo aquello que sostenga, que vertebre la civilización occidental, que para Gramsci son los valores de la burguesía y más anteriormente, con más raigambre, digamos, histórica, los valores judeo-cristianos. Ahí va el ataque. Ahí va el ataque. Entonces, y ya para ir terminando, no extraña, fíjense que uno de los miembros de la escuela de Frankfurt, o al menos uno de sus voceros, gracias, Herbert Marcuse, haya sido uno de los héroes de los estudiantes parisinos del 68, la revolución de 1968, el Mayo francés. El Mayo francés. ¿Se acuerdan cuál era el eslogan del Mayo francés? Prohibido prohibir. Le digo, eso se oye muy atractivo, le digo, se oye. Prohibido prohibir. Y si a usted le suma a los años 60 el lanzamiento, digamos, al mercado de la píldora anticonceptiva, la revolución sexual. Entonces, piense, ya estamos en los años 60. Tenemos revolución sexual. Entonces, el feminismo en los años 60, que era el feminismo clásico, que era bastante liberal. Exactamente, el feminismo de primera ola, un feminismo liberal que abogaba por igualdad. ¿Cuál es la única igualdad posible y deseable? La ley. Para los años 60 eso ya había sido conseguido, ¿verdad? Pero entonces, con la revolución sexual y con la influencia en el mundo académico, en el mundo universitario,
de las teorías, tanto de Gramsci como de los de Frankfurt, el feminismo en los años 60 se vuelve de feminismo clásico al feminismo en la segunda ola, el feminismo ideológico. Entonces, para los años 80, el feminismo ya ni siquiera es feminismo ideológico, ¿ya? De nosotras las mujeres oprimidas versus los hombres opresores. Ya es un feminismo, llamémosle de género. O sea, de ahí viene toda la gender theory, ¿verdad? Todas las teorías de género. ¿Por qué? Porque dicen las feministas ideológicas, ya las feministas de los años 60. Acuérdense, vean la influencia de Frankfurt aquí, ¿verdad? Hay que criticar. Vamos a criticar, dicen ya las feministas de los años 80, vamos a criticar el binarismo de nuestras antecesoras. O sea, nuestras antecesoras pensaban solo en función de hombres y mujeres. O sea, porque tiene que ser solo hombres y mujeres. Ese binarismo es inaceptable. Porque si hay diversidad cultural, el multiculturalismo, también hay diversidad sexual. Entonces, ¿por qué limitarnos ese binarismo de hombre y mujer? Entonces ya no hablemos de sexos, hablemos de géneros. Entonces, el sexo es una categoría biológica, el género es una categoría cultural. Una categoría construida. Entonces, ya estamos en los años 80. ¿Qué tenemos hoy? Marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Bueno, la pretensión exitosa, como decía Freddy, de hacerse con todas las instancias posibles desde donde se ejerce influencia cultural, que es el mundo del arte. O sea, Gramsci ni siquiera pensó en cine porque entonces el cine empezaba en la época de él. Pero hoy entonces, ¿qué tenemos? Cine. Hollywood. O sea, reducto de promotor de marxismo cultural, Hollywood tiene su mejor base. ¿Verdad? Hollywood, cine, música, literatura. Cine, música, literatura. Por cierto, Gramsci hablaba de que los intelectuales, y en estos está opuesto a los de Frankfurt, ¿verdad? Que los de Frankfurt dicen los académicos, o sea, en las universidades. O sea, los intelectuales están en la academia. En cambio, Gramsci dice, no, los intelectuales deben ser orgánicos. O sea, deben salir del pueblo y sentir con el pueblo. Por eso los marxistas, pensemos por ejemplo en un Castro, de ingrata recordación, Fidel Castro, ¿qué hizo con su Escuela de las Américas? O sea, exportar su revolución con la trova. Silvio, Pablo, ¿ves? Por ejemplo. Mercedes Sosa, bueno, sí. Los chinos, hay que demostrarle al mundo, la Unión Soviética, hay que demostrarle al mundo los artistas que tenemos. El mejor ballet del mundo, ¿dónde está? En Rusia. En Rusia, sí, exactamente. Los deportes de altísimo nivel. ¿Se acuerdan cuando había Guerra Fría? ¿De dónde venían los deportistas de más alto nivel? Rusia, de la Unión Soviética, quiero decir, de la China, de Mao, y los artistas y lo mismo. Entonces, ¿qué es marxismo cultural hoy? La toma, de hecho la han tomado, o sea, siguiendo las teorías de Gramsci, que han tenido mucho éxito. Todas las instancias donde se ejerce influencia cultural, cine, el arte, cine, literatura, música. ¿Desde qué otra instancia se ejerce influencia cultural? Desde la academia. Sí, desde la academia. Ahora, desde la iglesia, Jorge, pero precisamente la iglesia es una instancia a la que hay que destruir. Acuérdense que estamos hablando de marxismo cultural, entonces, desde la iglesia se ha ejercido una influencia considerable. Entonces hay que desmantelar a la iglesia. Si no se la puede aniquilar, por lo menos hay que erosionarla quizá desde dentro. Confundirla. Quizás han escuchado del sínodo que se está llevando a cabo ahorita en Alemania, donde ¿qué es lo que quieren los obispos alemanes? Al menos la mayoría.
una nueva iglesia, dice. Una nueva iglesia que esté en sintonía con el mundo. ¿Verdad? ¿Y qué es el mundo? El mundo es marxista. El mundo es marxista. Entonces, sí, mire, afortunadamente el Papa se vio muy compelido, ¿verdad? Se vio obligado. ¿Verdad? Tal vez están enterados que sacó hace un par de días ¿cómo se llama? Una exhortación apostólica que se llama Querida Amazonía, donde se vio obligado a rechazar las pretensiones de continuar ese rollo. De continuar el rollo o sea, el marxismo cultural dentro de la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema también podríamos ocuparnos un día, ¿verdad? Bueno, entonces, para ir concluyendo, marxismo cultural toma de las instancias, de todas las instancias donde se ejerce influencia cultural, desde la academia, o sea, y esto es de Frankfurt, erosión, por medio de la crítica, de la deconstrucción, del repensar, de todo lo que ha vertebrado la civilización occidental, que no es solamente judeocristianismo, es el derecho. Hasta me dicen ahora que hay que repensar el derecho. Por ejemplo, esas leyes del femicidio, es un ejemplo, echan por tierra una premisa jurídica milenaria. Bueno, no sé si milenaria, pero sí con mucha raíz histórica, ética, política, social. La presunción de inocencia, por ejemplo. Quizás han escuchado los crímenes de odio. Eso es puro marxismo cultural. El derecho, ¿qué es lo que ha castigado siempre? Actos antisociales. Pero el derecho no puede entrar a juzgar su fuero interno. Entonces, si yo lo castigo a usted porque digo, usted cometió un crimen de odio, o sea, ¿cómo voy a leer su motivación? ¿Sí? Entonces, hate crimes, perdón que lo diga en inglés, pero como viene a Estados Unidos, le digo que es una gran propulsor de marxismo cultural, Estados Unidos. Entonces, crímenes de odio, discriminación positiva, political correctness, hacernos con el lenguaje. Quien controla el lenguaje controla la cultura, y quien controla la cultura tiene el poder. Entonces eso es lo que tenemos hoy, y no nos podemos exhibir, ¿verdad? No nos podemos hacer a un lado, o sea, y pretender que eso no tiene nada que ver con nosotros. Ya hoy el marxismo no es marxismo clásico de lucha de clases, de dirigismo estatal de la economía. Ese debate ya está superado y lo ganó el lado liberal. Mire, hoy hasta los socialistas le hablan de productividad. Las bancadas socialistas, marxistas, comunistas, de todo tipo que hay en el Congreso, exiguas, pero ya hay. ¿De qué le hablan? De productividad, ¿verdad? De no exportar gente como mojados a Estados Unidos. O sea, ese debate ya está ganado, ¿verdad? Ahora la lucha está en el plano cultural, donde hay que dar las batallas en el plano cultural. Entonces, pretender que no entramos a política, ¿verdad? Porque nosotros somos liberales, mira, eso es tomar la posición de los de Frankfurt, pero sin la influencia que ellos han tenido. Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar del tema que a mí me parece sumamente importante, ¿verdad? Entonces, si quiere quedemos saliendo de